Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio informativo, atentos a todas las últimas horas pendientes de la noche de terror en Estados Unidos, pero con el foco puesto también en el nuevo arma por parte de Rusia. Enseguida les hablamos de esto, les contamos el nuevo virus que tiene preparado China, pero antes vamos a empezar con últimas horas, vamos a empezar mirando a España, donde la Fiscalía está pidiendo prisión sin fianza para Koldo por el peligro de fuga de cara a este juicio por la trama de mascarilla. La Fiscalía Anticorrupción, tal y como hacía hace apenas unas horas con José Luis Ábalos, ha pedido al magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que envíe al ex asesor de Transportes, a Koldo García, a prisión provisional. Considera que existe riesgo de fuga, ya que se enfrenta hasta 30 años de cárcel por estos presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas en plena pandemia. Fuentes jurídicas han confirmado que Alejandro Luzón ha realizado su solicitud en el marco de la vista que se ha celebrado para revisar las medidas cautelares que García tiene vigentes, es decir, prohibición de salida del país con retirada de pasaporte y comparecencia cada 15 días en sede judicial. Las acusaciones populares lideradas por el Partido Popular también han reclamado al instructor que acuerde el ingreso en prisión provisional del exasesor de Transporte sin opción de eludir dicha medida con una fianza. Así las cosas, tanto el Ministerio Público como las acusaciones populares han pedido para Koldo la misma medida de prisión provisional que solicitaron horas antes para el que era su jefe, para el exministro José Luis Ábalos. A todo esto el foco está puesto en Estados Unidos después de que intente recomponerse después de una violencia que ha vuelto a su país. En el corazón de Washington, a solo 500 metros de la Casa Blanca, reinaba el caos. 2 soldados de la Guardia Nacional cayeron heridos en un tiroteo a plena luz del día en la estación Farragut West, una de las más transitadas del centro de Washington. Una zona frecuentada por turistas y funcionarios gubernamentales fue el foco de la tensión. Las autoridades detuvieron a un sospechoso después de que otros agentes presentes en el momento del ataque, que se produjo a eso de las 2:15, lo neutralizaran. El presidente Trump confirmaba que el atacante es un afgano de 29 años, llegado al país como refugiado en 2021. Advertía que se trata de un acto de terror. This heinous assault was an act of evil, an act of hatred, and an act of terror. It was a crime against our entire nation. It was a crime against humanity. As President of the United States, I am determined to ensure that the animal who perpetrated this atrocity pays the steepest possible price. I can report tonight that based on the best available information, the Department of Homeland Security is confident that the suspect in custody is a foreigner who entered our country from Afghanistan, a hellhole on earth. He was flown in by the Biden administration in September 2021 on those infamous flights that everybody was talking about. Presidente de Estados Unidos que reaccionaba así a este tiroteo cerca de la Casa Blanca que dejó 2 miembros de la Guardia Nacional heridos, anunciando que el sospechoso también estaba gravemente herido y que pagaría un precio muy alto. Según el propio Trump, ambos soldados fueron enviados a 2 hospitales separados tras sufrir heridas graves. Decía que Dios bendiga a nuestra gran Guardia Nacional y a todas nuestras Fuerzas Armadas y del orden público. Son personas verdaderamente extraordinarias, decía. Yo como presidente de Estados Unidos y todos los asociados con la oficina de la presidencia, estoy con ustedes. Trump, que estaba ausente de la Casa Blanca en el momento del tiroteo, ha viajado a Florida para el Día de Acción de Gracias. Precisamente en el día de ayer reaccionaba de esta forma a este terror en Estados Unidos. Going to put up with these kind of assaults on law and order by people who shouldn't even be in our country. We must now re-examine every single alien who has entered our country from Afghanistan under Biden. And we must take all necessary measures to ensure the removal of any alien from any country who does not belong here or add benefit to our country. If they can't love our country, we don't want them. America will never bend and never yield in the face of terror. And at the same time, we will not be deterred from the mission these service members were so nobly fulfilling. That is why tonight I can announce that I have directed the Department of War to mobilize an additional 500 troops
to help protect our capital city. A todo esto les contamos que el sospechoso es Ramanullah Lankanwal, un ciudadano afgano de 29 años que ingresó a Estados Unidos en 2021. Es lo que apuntaban tanto la CBS como la CNN. Antes de que se revelara su identidad, la alcaldesa de Washington describía al atacante como un pistolero solitario. Agregaba que el ataque contra los miembros de la Guardia Nacional se trató de un ataque dirigido. Actualmente, Lankanwal se encuentra bajo custodia y presenta diversas heridas de arma de fuego, mientras que los uniformados están estables, aunque en estado crítico, en 2 centros asistenciales diferentes de la capital de Estados Unidos. Donald Trump pedía una revisión de la inmigración desde Afganistán durante el mandato de Biden, después de que estos 2 miembros recibieran disparos cerca de la Casa Blanca. Según Trump, había violado a Estados Unidos en 2021. La Casa Blanca, que entró en estado de aislamiento este miércoles después del tiroteo que tuvo lugar cerca de ellas, lo que confirmaba la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Agregaba que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha sido informado sobre este asunto y que están monitoreando activamente esta trágica situación. El Departamento de Policía de Washington mencionaba en su última actualización que el sospechoso se encuentra detenido. Informes previos afirmaban que 2 individuos fueron el objetivo. President Trump has asked me, and I will ask the Secretary of the Army, to the National Guard, to add 500 additional troops, National Guardsmen, to Washington. Y a todo esto el gobierno de Estados Unidos va a acelerar los esfuerzos para revisar el estatus migratorio de cada persona que se incorporó a su país en los últimos 4 años, es lo que apuntaba Stephen Miller, asesor principal de Donald Trump. Decía: lo que escucharon del presidente Trump, la noticia de última hora esta noche es que su gobierno va a acelerar los esfuerzos para revisar a cada persona que llegó a este país en los últimos 4 años. Se estimaba que esa cifra iba a ascender a 20 millones de migrantes. La población inmigrante indocumentada en Estados Unidos alcanzó los 14 millones en 2023, según el Centro de Estudios Independiente Pew Research Center. El presidente Trump declaraba este miércoles que las personas que llegaron a Estados Unidos desde Afganistán durante la época de Biden deberían reevaluar su estatus migratorio. Habló después de que se revelara que 2 miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental desplegados en Washington DC habían resultado heridos por disparos. Ahí miramos a Rusia, donde su presidente Vladimir Putin propuso este jueves en la cumbre de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva un programa de rearme a gran escala para equipar a la alianza militar postsoviética con equipos y armamento ruso empleados en la guerra con Ucrania. Decía Putin: proponemos lanzar un programa a gran escala para equipar a las fuerzas colectivas con armas y equipos rusos modernos que han demostrado su eficacia en operaciones militares reales. Es lo que apuntaba Putin en su intervención de la cumbre que tenía lugar en Bishkek, capital de Kirguistán, en el marco de su nueva presidencia del bloque que se iniciaba hoy mismo con el lema Seguridad colectiva en un mundo multipolar. El propio Putin prometía organizar entrenamientos conjuntos para unidades militares y servicios especiales conjuntos. Dice que va a centrar sus esfuerzos en mejorar la preparación para el combate de los contingentes nacionales, también mejorar el mando y el control de las fuerzas colectivas. Rusia, que descartaba la cancelación de la visita prevista para la próxima semana del enviado de Estados Unidos Steve Witkoff debido a las filtraciones a la prensa de sus conversaciones con representantes del Kremlin. Decía: no tengo ningún motivo para ponerla en duda, es lo que apuntaba Sergei Ryabkov, viceministro de Exteriores. El diplomático recordaba que esta no será la primera visita de Witkoff a Moscú, donde estuvo por 5ª vez en agosto. Decía: con lo que venga será con lo que trabajemos. Dijo además que no hay claridad sobre las conclusiones de las consultas de Ginebra entre Ucrania, los europeos y Estados Unidos. También hablaba en este sentido el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov. Decía que se está desarrollando un proceso serio hacia una solución pacífica en Ucrania, subrayando que nada es más importante en este momento. Sus comentarios incluyeron una advertencia de que los esfuerzos para destituir a Steve Witkoff tienen como objetivo perjudicar este progreso inicial que surge de los contactos en curso. Dice que aquellos que buscan la destitución de Witkoff están buscando perturbar las negociaciones de paz. На треке Дональда Трампа появилось? Нет, у нас контакты есть. Сейчас речь ведет, вы слышали, наверное, сказал сам Трамп, что он имеет в виду направить Владимира Пескова в Москву. Мы сейчас, по мере того, как точно сроки этих контактов в Москве определятся, мы вам сообщим. Утечки, они кому выгодны? Вы знаете, на самом деле я бы не преувеличивал значение, первое, но то,
то, что будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать вот эти тенденции на выход в мирное оружие, однозначно таких людей будет много. Дмитрий Сергеевич, ну вы, получается, еще никогда не были настолько близки к мирному соглашению, как сейчас? Пока, подождите, пока преждевременно. Hablando de Rusia, les contamos una noticia importante. La empresa rusa de neurotecnología Neiri ha realizado pruebas de vuelo en Moscú con palomas transformadas en biodrones, utilizando interfaces cerebrales implantadas y electrónica montada en mochilas. Es lo que apunta Forbes Rusia y un comunicado de la compañía del pasado 25 de noviembre. Según Neiri, la primera bandada de palomas con interfaces neuronales implantadas completó vuelos de prueba desde un laboratorio y de regreso. La compañía ahora está verificando las características de este vuelo de docenas de aves implantadas, algunas de las cuales se espera que sean enviadas a miles de kilómetros de distancia, mientras que otras van a permanecer en Moscú para más pruebas. Este sistema utiliza electrodos desarrollados por Neiri que se implantan en áreas específicas del cerebro de este ave y se conectan a un estimulador y controlador alojados en una pequeña mochila que también lleva componentes electrónicos alimentados por energía solar. El controlador recibe una tarea de vuelo precargada similar a las usadas en vehículos aéreos no tripulados convencionales, mientras que el estimulador envía impulsos que influyen en la motivación del ave para girar a la izquierda o a la derecha, con posicionamiento proporcionado por GPS y otros métodos de investigación. Seguimos en Negocios Televisión, seguimos atentos a las últimas horas después de este discurso del presidente ruso, después de este discurso de Vladimir Putin tendiendo la mano a Estados Unidos. Les contamos que el Ministerio de Defensa informaba este jueves que sus fuerzas han logrado avanzar en la ciudad ucraniana de Pokrovsk, capturando también el pueblo de Basukivka, en la región de Donetsk. El anuncio subraya el continuo esfuerzo de las tropas rusas por consolidar su control en este área estratégica en el marco del conflicto en Ucrania. Aunque no han proporcionado detalles sobre estas operaciones militares, la toma de Basukivka representa un avance significativo en la zona. El viceministro de Exteriores ruso, Alexander Grushko, decía este jueves que nadie tiene el poder de limitar el presupuesto militar de Rusia después de que la principal diplomática de la Unión Europea, Kaja Kallas, sugiriera que un plan de paz entre Rusia y Ucrania debería incluir medidas para frenar las capacidades de Moscú. Grushko también afirmó que Rusia sigue trabajando en una respuesta tras la eliminación por parte de la Unión Europea de los visados de entradas múltiples para ciudadanos rusos. A presentar esta medida a principios de este mes, Kallas afirmaba que viajar y circular libremente dentro de la Unión Europea es un privilegio y no algo que se da por sentado. También hablaba en el día de hoy la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, María Zaharova. Decía que Estados Unidos ha lanzado una campaña con el fin de reclutar mercenarios filipinos para luchar en Ucrania. Es lo que apuntaba la portavoz de Exteriores rusa. Dice que según la información recibida, representantes estadounidenses han lanzado una campaña de reclutamiento en Filipinas para que ciudadanos locales combatan junto a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según la diplomática rusa, este reclutamiento está al cargo de una empresa estadounidense con sede en Florida, RMS International, especializada en servicios de seguridad. Dice que se da preferencia a empleados de agencias de seguridad filipinas y a militares retirados. En una reunión de alto nivel celebrada en Kiev, el secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, lanzó una de las advertencias más inquietantes que han escuchado recientemente los diplomáticos europeos. Decía que Rusia ha acelerado su capacidad industrial hasta el punto de estar produciendo misiles a un ritmo mayor del que los usa en el campo de batalla, lo que permite acumular silenciosamente un arsenal cada vez más vasto y peligroso. Según Driscoll, esta dinámica no solo intensifica la amenaza inmediata contra Ucrania, que lleva años resistiendo, sino que también abre la puerta a un escenario más oscuro en el que otros países europeos podrían encontrarse bajo presión directa del Kremlin. Funcionarios occidentales señalaban que Driscoll no se limitó a describir la situación militar, sino que usó este dato como un elemento clave para defender con urgencia el controvertido plan de paz impulsado por Donald Trump, un proyecto que muchos gobiernos europeos consideran muy favorable a las exigencias de Moscú. De acuerdo con esta fuente, la estrategia del enviado de Estados Unidos buscó transmitir que el tiempo juega a favor de Rusia y que cuanto más se demore un acuerdo, más fuerte será la posición negociadora de Vladimir Putin, respaldado por una capacidad armamentística que continúa creciendo sin freno. En este sentido, miramos a los mensajes por parte de la alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas. Dice que no es cierto que Putin esté ganando esta guerra, pide frenar a Moscú.
Exactly that in order, if we want to prevent this war to continue, then actually we should, curb the army of Russia and also their military budget. If we want this to not happen again, if we want this not to continue and go any further, then we need to have a just and lasting peace. And I will fight for this as long as I can, because I really think that this is a matter of bigger picture of European security as well. If aggression pays off, it will be, it will serve as an invitation to use aggression again and use it also elsewhere. A todo esto volvemos a escuchar algunos de los mensajes del presidente ruso Vladimir Putin. Les decíamos que lanzaba un ultimátum a Ucrania. Decía, por las buenas o por las malas. La batalla, la guerra terminará cuando las tropas ucranianas se retiren. Este era el mensaje de Putin para Zelensky. Nosotros hasta el momento recibimos algunas propuestas para poner fin a las hostilidades. Cuando el ejército ucraniano se va de los territorios ocupados por ellos, entonces cesarán las hostilidades. Si no se van, entonces lo lograremos por vía militar. Por favor. Mientras tanto, los drones y agentes rusos están lanzando ataques en países de la OTAN y Europa. Ahora está haciendo lo que habría parecido descabellado hace apenas unos años. Europa planifica cómo contraatacar. Las ideas varían desde operaciones cibernéticas, ofensivas conjuntas contra Rusia y una atribución más rápida y coordinada de ataques híbridos, apuntando rápidamente a Moscú, hasta ejercicios militares sorpresa liderados por la OTAN. Es lo que apunta Político. Dice que los rusos están constantemente a prueba probando los límites, lo que señalaba la ministra de Asuntos Exteriores de Letonia en una entrevista. Dice que necesitamos una respuesta más proactiva y no son las palabras las que envían una señal, sino las acciones. Europa dice que drones rusos han sobrevolado Polonia y Rumanía en las últimas semanas y meses, mientras que misteriosos drones han causado estragos en aeropuertos y bases militares de todo el continente. Otros incidentes incluyen interferencias de GPS, incursiones de cazas y buques de guerra y una explosión en una importante línea ferroviaria polaca que transportaba ayuda militar a Ucrania. Por su parte, el Consejo de la Unión Europea ha aprobado Chat Control después de 3 años de debate. Este reglamento exige que los servicios de mensajería de la Unión Europea escaneen en busca de material conflictivo, incluso aquellos que utilizan cifrado de extremo a extremo. Recientemente, la presidencia danesa propuso que el escaneo de chats fuera voluntario, lo que finalmente llevó al acuerdo del Consejo. Según el anuncio, la nueva ley impone una serie de obligaciones a las empresas digitales. Según estas nuevas normas, deberán reevaluar cómo sus plataformas podrían ser objeto de un uso indebido y en función de los resultados podrían tener que implementar medidas de mitigación para contrarrestar estos peligros. El Consejo también introduce categorías de riesgo para los servicios en línea. Aquellos considerados de alto riesgo podrán ser obligados a contribuir al desarrollo de tecnologías para mitigar los riesgos relacionados con sus servicios. El escaneo voluntario también permanece en el proyecto de ley. A pesar de esto, los expertos en privacidad siguen expresando su preocupación. Dicen que este acuerdo conlleva altos riesgos para la sociedad. Dice que las negociaciones con el Parlamento Europeo se van a centrar en equilibrar la protección infantil y los derechos digitales. El reglamento también va a exigir a las empresas digitales que evalúen y mitiguen los peligros de uso indebido. El foco puesto también en Venezuela, que ha revocado la concesión a las aerolíneas Iberia, TAP, Avianca, LATAM, Turkish y Gol para operar en el país. El país ha acusado a las empresas de sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por Estados Unidos, cancelando sus vuelos unilateralmente hacia y desde Venezuela. La decisión se produce después de que el gobierno diera un plazo de 48 horas que venció este miércoles al mediodía a las compañías aéreas que suspendieron sus itinerarios para que retomaran sus operaciones en Venezuela. Las españolas Iberia y Euroeuropa interrumpieron los viajes al país el pasado martes después de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos alertara sobre una situación potencialmente peligrosa en la región, donde Estados Unidos ha concentrado efectivos militares por orden del presidente Donald Trump.
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, condenaba lo que llamaba como el enfoque intimidatorio de Estados Unidos hacia Venezuela. Emitía estas declaraciones mientras Trump amplía las operaciones militares en el Caribe y el Pacífico Oriental. La declaración se produce en medio de una intensificación de las tensiones entre Estados Unidos e Irán tras los ataques estadounidenses anteriores en la región, lo que subraya la creciente alarma de Teherán por las acciones de Washington y su solidaridad con Caracas. Los comentarios reflejan un enfrentamiento cada vez más intenso a medida que Teherán y Caracas fortalecen la coordinación en respuesta a lo que describen como maniobras estadounidenses unilaterales y desestabilizadoras. Mientras tanto, miramos también a la ciencia. La NASA acaba de revelar un secreto oculto sobre el objeto interestelar 3I Atlas. Durante 10 intensos días, una nave espacial de la NASA que orbitaba a Marte apartó la vista del planeta rojo y la dirigió hacia algo mucho más misterioso. Mientras 3I Atlas se deslizaba tras el Sol, completamente invisible desde la Tierra, la nave espacial Maven de la NASA lo captó con luz ultravioleta, exponiendo algo que los científicos solo habían soñado con ver. Lo que Maven encontró les dejó en shock. Flotando en la oscuridad, lejos de los telescopios terrestres, el objeto brillaba con una extraña firma ultravioleta, hidrógeno que emanaba silenciosamente de su cuerpo helado. Estas señales ayudaron a los científicos a descubrir pistas sobre su química oculta, incluyendo indicios sobre agua antigua e incluso la proporción de hidrógeno pesado que podría revelar dónde nació este viajero, mucho antes de que entrara en nuestro sistema solar. Dicen que las imágenes apenas arañan la superficie. La duda es si esto es un objeto de otra estrella desapareciendo tras el Sol, y una nave espacial solitaria cerca de Marte ha captado lo que nadie más pudo. Solo lo que sea este objeto está reescribiendo las reglas de los cometas, y si no es un cometa, el universo se ha vuelto todavía más extraño. Mientras tanto, 3I Atlas sigue centrando el interés de la comunidad científica de todo el mundo. La NASA ha insistido por activa y por pasiva que se trata de un cometa, pero algunos científicos cuestionan esta afirmación. Avi Loeb va un paso más allá al hablar del origen alienígena de este objeto. Argumenta su razonamiento en base a anomalías sin explicación sencilla, como él mismo explica en sus artículos en Medium. En este sentido, habla de que el objeto quedaría atrapado en la gravedad de Júpiter. La coincidencia en la distancia dice que es sorprendente, que las opciones son de 1 entre 26.000. Mientras tanto, vamos a mirar también a China. Investigadores del laboratorio de Guangzhou han creado un virus potencialmente mortal mediante la investigación de ganancia de función, a pesar de los debates en curso sobre los orígenes de la COVID-19. Es lo que informa el Berliner Zeitung. Desarrollaron un virus SARS-CoV, es decir, un coronavirus del síndrome de diarrea aguda porcina modificado que integraba un gen de virus de murciélago que multiplicaba por 10.000 el crecimiento viral. Este virus modificado mostró efectos nocivos en células pulmonares e intestinales, provocando daño tisular en los ratones. El estudio se llevó a cabo en condiciones de seguridad de nivel de seguridad básico 2, comparables a las de un consultorio dental. Críticos como el microbiólogo Richard Everett advierten que dicha investigación no tiene aplicación civil y podría provocar una destrucción masiva. El debate en curso genera preocupación por futuras pandemias derivadas de estos nuevos experimentos en China. Precisamente China, que advierte a Estados Unidos que va a contrarrestar resueltamente el propuesto sistema de defensa de misiles Golden Dome, afirmando que socava sus legítimos intereses de seguridad. Las declaraciones fueron hechas este jueves en un libro blanco chino sobre control de armas, desarme y no proliferación, que también abordó la cuestión de la acumulación nuclear. En un libro blanco publicado por la Oficina de Información del Consejo de Estado, China acusaba a Estados Unidos de buscar una seguridad absoluta al desarrollar esta cúpula dorada sin restricciones, afirmando que tal plan socavaría los legítimos intereses de seguridad de otros países. Dice que China va a contrarrestar resueltamente cualquier acto que amenace o socave sus intereses fundamentales. Es lo que afirma este documento, añadiendo que el sistema de defensa antimisiles de Donald Trump busca desplegar armas en el espacio exterior, lo que, según afirma, amenazaría gravemente la seguridad en ese ámbito. China, que criticaba los planes de Estados Unidos para revisar la política nuclear, advertía que mantener arsenales grandes aumenta el peligro de conflicto, después de que Washington anunciara que iba a reanudar las pruebas de armas nucleares. En un libro blanco publicado este jueves, la Oficina de Información del Consejo de Estado dijo que algunos países perseveran en mantener arsenales nucleares masivos y aumentan la disuasión, incrementando de esta forma el peligro global. El informe sigue a la promesa del presidente Donald Trump de igualar a los adversarios realizando pruebas nucleares muy pronto.
Después de hablar con Xi Jinping, Donald Trump llamó a la primera ministra de Japón, le aconsejó que no provoque a Pekín por Taiwán. El presidente de Estados Unidos instó a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, a suavizar sus comentarios sobre Taiwán después de hablar con el presidente chino Xi Jinping, es lo que informa Wall Street Journal, citando a personas familiarizadas sobre estas conversaciones. Y dedicó gran parte de su conversación con Donald Trump a enfatizar el reclamo de China sobre Taiwán, mientras que Trump aconsejó después a Tokio no escalar las tensiones, en lo que apuntan funcionarios japoneses y un estadounidense familiarizado con este intercambio. Mientras tanto, China sigue advirtiendo sobre los peligros de la política nuclear de Estados Unidos después de que precisamente Donald Trump ordenara pruebas nucleares. En este contexto de tensión, miramos también a la última hora del incendio declarado en 7 edificios de un complejo residencial de Hong Kong, que ha dejado ya al menos 65 fallecidos y al menos 279 desaparecidos. Es lo que apuntan las últimas cifras difundidas este jueves por servicios de emergencia. El siniestro, que se inició en la tarde del miércoles, ha devastado 7 de los 8 bloques de 31 plantas que componen el complejo Wang Fuk Court del distrito de Tai Po y se ha convertido en el peor de este tipo en las últimas 3 décadas. El fuego comenzó en uno de los 8 bloques y se propagó con extrema rapidez, alimentado por los andamios de bambú cubiertos con mallas de seguridad, lonas impermeables y planchas de poliestireno expansivo utilizados en unas obras de rehabilitación exterior. Hasta el momento se han controlado los incendios en 4 de los 7 edificios, donde hay desplegados casi 900 efectivos que avanzan piso por piso, apoyados por 4 plataformas aéreas y 26 equipos especializados. Según el director de los bomberos de Hong Kong, el poliestireno empleado para sellar ventanas y las lonas de los andamios actuó como acelerante, propagando vertical y horizontalmente las llamas a través de pasillos y fachadas. Aumentan a 65 los fallecidos y 279 desaparecidos en el peor incendio de Hong Kong en 30 años.